Hola, ¿qué pasa? Bueno, hoy me voy a centrar sobre todo en lo que era el tema de la religión griega. Sus creencias, los dioses, los monstruos, los héroes, etcétera. Y un poco, pues como la practicaban estos griegos. Así que nada, espero que os mole. Ya, vamos para allá. Vamos a meternos en el tema de la religión. Es importante dar a entender que en esta época eh, el tema religioso, el tema de los dioses, era muy importante porque la mayoría de la gente, pues las explicaciones de por qué sale el sol, de por qué llueve, de por qué caen truenos, relámpagos, etcétera, solía dársela a los dioses. Aunque bueno, en la cultura griega ya había magos de ciencia que buscaban otras explicaciones, pero bueno, la mayoría de la gente pues pensaba estas cosas. Además los griegos eran muy supersticiosos. El vuelo de las aves en una dirección o en otra ya podía indicarles un mensaje de los dioses, o que las estrellas estuviesen en tal o cual posición. Así que el tema religioso es bastante importante. ¿Qué características tenía esta religión? Bueno, primero vamos a hablar de los dioses. La religión griega, al igual que la mayoría de las religiones de esta época, era una religión politeísta. ¿Qué significa esto? Que tenía muchos dioses. Y cada uno de estos dioses pues representaba un aspecto importante en la vida. La guerra, el sol, la caza, etcétera. Ahora después hablaré un poquillo de estos dioses. Estos dioses eran antropomorfos, o sea que tenían forma humana. Recordemos que, por ejemplo, pues los dioses egipcios, pues algunos se asociaban más con animales. Aquí también hay dioses que tienen como un animal representativo, pero estos dioses tienen forma humana. Además de ellos son inmortales y aunque son muy poderosos, tienen rasgos comunes a los humanos, sobre todo en su forma de ser. ¿Qué significa esto? Que están sujetos a pasiones totalmente humanas. La ira, el amor, la lujuria, la pena. Y otro rasgo característico de estos dioses es que interactúan con los humanos. Interactúan mucho con nuestro mundo. A diferencia de otras divinidades como podrían ser las egipcias. Y de estas pasiones a las que están sujetos los dioses y de esta afición por interactuar con los humanos, pues es de lo que van a surgir la mayoría de los mitos. Normalmente porque a un dios, que suele ser Zeus, pues le mola alguna humana o algún humano y la acaba liando de una forma u otra. De estos dioses, pues había distintos tipos. Por un lado estaban los dioses olímpicos, que eran, por así decirlo, los dioses mayores. Vivían en el monte Olimpo y tenían un gran poder. Había algunos que iban variando, pero había otros que siempre pertenecían a este rango. ¿Quiénes son estos dioses? Bueno, voy a hablar un poco por encima de algunos de los más importantes. Para centrarme ya en los dioses, en sus historias y tal, pues tendría que hacer otros vídeos porque dan para mucho. Aquí voy a hablar, pues, someramente un poco sobre los principales. Bien, primero hablamos de los 12 olímpicos, que sería, pues, dentro de los dioses olímpicos, los más importantes. Estos, como he dicho, van variando, pero hay una estructura que suele mantenerse. ¿Quiénes eran estos 12 olímpicos? Bueno, el principal, Zeus. Es además siempre. Zeus es el rey de los dioses, el padre de muchos de ellos, el padre de muchos héroes y, y es el que reina en el Monte Olimpo. Es el dios de los cielos, por ser el rayo, que bueno, en esa estatua parece más una barra de pan, pero es un rayo. Y no duda de usarlo si se pone de malas. Aunque es el rey de los dioses, es posiblemente uno de los dioses que más sujeto está a sus pasiones humanas. De hecho, su mayor afición pues es eso, arrimarse a humanas y a humanos y tal cosa y tal otra. Y con eso pues de hecho es padre de casi todos los héroes. Vale, ¿quién está además de Zeus? Bueno, está también Hera,
que sería la esposa de Zeus. Es la diosa de la familia, del matrimonio, de la maternidad, del hogar, protectora de los partos, etc. Además de Hera, estaba Poseidón, que es el dios de los mares, aunque también era el dios de los terremotos y, entre otras cosas, de los caballos. Este era un dios bastante violento y había que tener cuidado con tocarle las narices. ¿Qué más dioses? Tenemos a Atenea, que era la diosa de la sabiduría, diosa también de la guerra, protectora de Atenas y que muchas veces pues ayudaba a los héroes en sus aventuras. Tenemos a Afrodita, que es la diosa del amor, también muy relacionado con la lujuria, con el deseo sexual y con el wiki en general. Tenemos a Ares, que es el otro dios de la guerra, pero este más enfocado en lo que es la batalla. Es un dios fúrico, por así se dice así, relacionado con, pues eso, con la violencia y con el combate. Tenemos a Hermes, que era el mensajero de los dioses y también estaba relacionado con los ladrones. Apolo, que era el dios de las artes, de la música, de la belleza y posteriormente se acabó relacionado también con el dios del sol. Artemisa era una diosa que tenía bastante culto y estaba relacionada con la caza y con todo lo salvaje, con los animales, con el bosque y con el terreno virgen en general. Hefesto era el herrero de los dioses, era el que forjaba los rayos de Zeus y demás armas locas, y era un dios pues que se relacionaba pues con todo lo que era las labores de artesanía, el trabajo y la industria. Demeter era otra diosa muy importante y también muy adorada. Era la diosa de la agricultura, de la cosecha, muy relacionada con la fertilidad, con el crecimiento de las plantas, con los campos, y había cultos muy extendidos a ella, porque era una de las diosas que afectaba de forma más directa a lo que era la vida diaria. Dionisos era el dios del vino, pero no solo del vino, o sea, también en relación también con la uva y con la vid, pues también era un dios muy importante de la cosecha, y también había pues muchas festividades en su honor. Además de estos 12 olímpicos, estaban lo que se conoce como olímpicos variables, que eran pues otros dioses que también estaban relacionados con los dioses olímpicos, pero que no pertenecían a este grupo de los 12, o que por lo menos no siempre, porque esto iba variando mucho. De esto hay un montón de dioses, pero yo me voy a centrar así en los tres principales. Sería Hades, el señor de los muertos, tiene su morada en el inframundo, en lo que se conoce como el Hades también, y es pues eso, el que guarda las almas de los difuntos. Hestia era otra diosa también bastante importante, diosa del fuego y del hogar. Esto en relación a que en una casa en la que hay una hoguera encendida, pues se considera que es un hogar habitado. De hecho, en todas las ciudades pues había una hoguera en su honor, como muestra de que esa ciudad era un hogar habitado. Entonces era una diosa muy importante. Y Asclepios, que era el dios de la medicina. Y de hecho su báculo se ha seguido utilizando como símbolo en farmacéutica. Bueno, aparte de estos dioses olímpicos, luego había todo tipo de dioses menores, de lo que son los cultos religiosos que se hacen en el hogar, pues a dioses más cotidianos, a geniecillos, a hados, a espíritus protectores. Todo este tipo de cuestiones pues era un tipo de religiosidad más de puertas para adentro, más a nivel familiar. Además de estos dioses, el imaginario griego pues estaba lleno de otra serie de personajes, entre los que voy a destacar en primer lugar los héroes, que solían ser hijos de algún dios, normalmente de un dios y de una humana. Y estos héroes pues había todo tipo de leyendas sobre ellos y tenían una función también propagandística, porque muchas ciudades pues decían que provenían de tal o cual héroe.
Los espartanos decían que descendían de Hércules, los atenienses que descendían de Teseo, etcétera. Y así decían un poco que ellos eran descendientes de los dioses, a su vez. Bueno, voy a hablar un poco por encima porque tampoco me voy a contar aquí toda la historia. Pero bueno, así los más principales serían Heracles, al que los romanos llamaron Hércules, que era hijo de Zeus y de una mortal, y que, bueno, por una serie de historias que ahora tampoco me voy a meter, pues tuvo que cumplir 12 trabajos, era un tío muy fuerte, era un tío bastante tocho, y al final se le acabó adorando también como un dios. De hecho, un dios bastante importante por los griegos y especialmente por los romanos. Aquiles, que es el héroe famoso de Troya, que era un héroe invencible, cuyo único punto débil era el talón. Odiseo, que también llamado Ulises, que es el héroe de la famosa Odisea. Esta historia en la que tras la guerra de Troya pues tiene que volver a su isla y se encuentra pues, con un montón de peligros, con las sirenas, con los cíclopes, con la bruja Circe, etcétera. Perseo, que es el héroe que consiguió matar a Medusa. Bueno, a Medusa, a un monstruo marino, a un rey, hizo de todo un poco. El héroe Teseo, que de este ya hablé en otro vídeo, es el héroe que venció al Minotauro y que fundó Atenas. Y Orfeo, así por poner ejemplos, que era un héroe que tenía una voz increíble, tenía una habilidad increíble con el arpa, tanto que amansaba a las bestias, que de hecho fue a los reinos de Hades a rescatar a su difunta esposa, Eurídice. Lo que pasa es que bueno, la acabó liando y al final pues no la pudo rescatar. Además de los héroes, en los mitos griegos hay toda una serie de criaturas. Aquí hay muchísimas. Bichos con cabeza de otros bichos, bichos con cabeza de humano, humanos con cabeza de bichos y todas las mezclas que os queréis imaginar. Y no me voy a poner a hablar de todos porque nos tiraríamos la vida. Pero bueno, así un poco por encima, los centauros, que tenían torso de hombre y parte inferior de caballo, que eran unos seres pues que solían pegarle mucho al vino y se ponían farrucos y solían ir a liarla. Los cíclopes, que eran monstruos gigantes de un solo ojo, que tenían también bastante mala uva. Odiseo tuvo historias con alguno. Y las gorgonas, que eran unos monstruos horribles, que eran mujeres con pelo de serpiente y que con su mirada te podían convertir en piedra. Bueno, aparte de estos monstruos, pues había muchísimos más, como ya he comentado. Pero tampoco me voy a embarrar aquí mucho porque es un tema que da para muchos vídeos. Así que nada, voy a pasar ya de las creencias a lo que hacían los propios griegos en su religión. A lo que es el culto. Vale. Como hemos dicho, había muchos dioses. Y cada dios, pues, encarnaba un aspecto. Este culto se puede realizar de diferentes formas. Por un lado estaban los cultos domésticos, que eran los que realizaba cada familia en su casa. Como ya he comentado, había una serie de dioses menores que eran adorados a este nivel. Las casas tenían su altarcillo y aquí pues se hacían pequeñas ofrendas, se pedía a los dioses menores, a los genios, a los antepasados. El culto a los antepasados también era muy importante. Y estas ceremonias pues solían estar oficiadas por el cabeza de familia, por el padre normalmente. Luego estaban los cultos colectivos, que eran los realizados por toda la comunidad, por la ciudad y por el territorio de influencia de la ciudad. Estos cultos eran muy importantes ya a nivel social, porque era como una forma de unión de todos los habitantes de esta ciudad, pues tenían este signo de identidad que los hacía formar parte de una comunidad. Entonces era una cosa muy importante para temas sociales y para pues eso, para lo que es la identidad de los ciudadanos. Y eran pues distintos tipos de festividades y de cultos públicos que se oficiaban en la ciudad.
Y estos cultos también eran muy importantes. De hecho, se sabe de historias de, por ejemplo, en Esparta, de que no fueron a tal o cual guerra porque coincidía con unas festividades muy importantes y había que celebrarlas. Otro tipo de culto eran los cultos mistéricos. ¿De qué iba esto? Bueno, hay que tener en cuenta que la religión griega no estaba todo tan especificado como puede ser, por ejemplo, en la religión cristiana o en el Islam, que tienen un libro donde más o menos pues viene todo claro. Aquí era muy a la interpretación y había muchas versiones del mismo mito y había creencias distintas y había cosas que no estaban muy claras. Una de ellas, por ejemplo, era lo referente a la muerte y a qué pasaba cuando morías. Entonces, pues por el mundo griego empezaron a surgir pues distintas comunidades religiosas que llevaban unos cultos aparte. Y estos eran los que se conoce como misterios. Misterio en referencia a que eran unas prácticas secretas que para conocerlas pues había que formar parte de esa comunidad, que era más o menos abierta. En algunas podías llegar y unirte y en otras pues igual era más complicado acceder. Entonces se llevaban a cabo toda una serie de rituales de iniciación y cuando estabas preparado pues formabas parte de esa comunidad. De estos había muchos, no sé, los misterios órficos, los misterios samotrácicos. Los más famosos, los más importantes tal vez eran los misterios de Eleusis, que estaban destinados a la diosa Deméter y que se realizaban cerca de Atenas. Y estos cultos pues solían tener pues eso, mucho secretismo, mucho ritualismo, rituales muy relacionados con la purificación y en muchos casos pues también consumían pues algunas sustancias que los hacían pues flipar un poco y ver cosas locas. Y no podemos olvidarnos del culto en los grandes templos. Las ciudades pues tenían sus templos, cada uno consagrado a un dios, y en dicho templo había una representación de este dios. Una estatua, normalmente pues, de piedra, podía ser de madera, algunas eran de oro, eso ya dependiendo de los cuartos que tuviesen. Y aquí pues, como estaba destinado a este dios, pues los rezos iban dirigidos a este dios para pedir, para emprender algo o para agradecer algo. Por ejemplo, el dios Asclepio de la medicina, pues si estoy enfermo, pues iré a ese templo a pedirle que me cure, o si ya me he curado, iré a ese templo a darle las gracias. Y se llevaban ofrendas. Ofrendas que solían ser pues alimentos o riquezas. Los alimentos, pues para el consumo del dios, que además en según qué festividades, pues estos alimentos se cocinaban, se consideraba que el dios se alimentaba con el humo que salía y luego se comía, no lo iban a tirar. Y las riquezas, pues iban para el templo. De hecho, en la parte de atrás el templo tenía una cámara del tesoro donde guardaban todas las ofrendas que les habían llevado. Y aquí, pues, estaban administrados por los sacerdotes y las sacerdotisas, que eran, por así decirlo, los sirvientes en vida de los dioses. Y para terminar, voy a hablar de una institución muy importante en el mundo griego y que de hecho fue muy influyente, que eran los oráculos. ¿Qué es esto? Bueno, pues los griegos pensaban que la comunicación con los dioses no iba solo en un sentido, sino que ellos también se comunicaban con nosotros. ¿Y cómo se comunicaban los dioses con nosotros? A través de los oráculos. Estos oráculos pues tenían una figura importante que era la Pitia, que es esa mujer que veis ahí en el centro, que de aquí viene la palabra pitonisa. La Pitia era una joven que consideraban que tenía un don especial y que podía comunicarse con los dioses. Entonces, esta mujer entraba en trance y hablaba lo que en teoría le habían dicho los dioses. La gente acudía a estos oráculos para pedir consejo, para buscar guía en según qué situación. Los grandes líderes antes de iniciar, por ejemplo, una guerra tenían que ir al oráculo para ver si los dioses pues aprobaban esta acción. Y era especialmente famoso el oráculo de Delfos, que estaba dedicado al dios Apolo. Lo más probable es que este trance en el que entraba la Pitia pues tuviese que ver pues con algún tipo de vapores. Por ejemplo, en Delfos se cree que se filtraban unos vapores de las profundidades de la Tierra que era lo que le hacían flipar y decir cosas locas. Pero bueno,
También luego pues daba unos mensajes que claro, que luego vistos a posteriori, pues igual habría acertado y dijese, pasase lo que pasase. Por ejemplo, antes de entrar en batalla con los persas, el rey Creso le preguntó al oráculo de Delfos si debía declararles la guerra. Y allí la Pitia le dijo que si les declaraba la guerra, un gran reino iba a caer. Claro, Creso se emocionó y pensó que el gran reino que iba a caer era el de los persas. Pero resultó que fue el suyo. Por lo tanto, el oráculo pues acertó. Era un poco este tipo de mensajes. Y bueno, pues por hoy ya está. Espero que os haya gustado. Hasta luego.